Perfecto, genial. Entonces, como les comentaba, siempre es importante en el proceso de trabajo, en el análisis de adultos con presuntivo diagnóstico de TDAH, el poder pues identificar si es que están teniendo estas dificultades y en qué medidas se están presentando. Y ese es el objetivo del día de hoy. Básicamente una conversación con ustedes con el objetivo de poder conocer un poco más acerca de la condición del TDAH en el marco del Día Internacional de la sensibilización respecto a la comprensión de este diagnóstico, que es el trastorno por el déficit de atención e hiperactividad. ¿Bien? Perfecto. Genial. Dicho esto, vamos a empezar por aquí. Voy a acomodar por acá mi pantalla. Ok, perfecto. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están por acá? ¿Cómo están por acá? Por ambos lados. Entonces, vamos a continuar hablando acerca de la condición diagnóstica de TDAH. Perfecto. En esta línea, conversemos acerca de los mitos y verdades. Cuando nosotros hablamos del TDAH en adultos, como esta condición usualmente no se trabaja o de repente no se le da mucha importancia porque la mayor parte de papás está enfocado en poder entender qué es lo que le está pasando a su hijo, dejamos de lado muchas ciertas particularidades conductuales que podemos observar en el caso de los adultos que presentan una condición relacionada a TDAH. Entonces, en esta línea vamos a conversar primero acerca de los mitos en función del TDAH en adultos. ¿Listo? Con el objetivo de que cuando usted, posteriormente, nosotros cuando conversemos acerca de los indicadores clínicos, ¿de acuerdo? Comprendamos un poco más qué es lo que sucede en la persona con el diagnóstico o potencial diagnóstico sintomatológico del TDAH. Entonces, en esta línea, hablemos un poco acerca de los mitos del TDAH. Miren, a ver, ¿qué es lo que se ha revisado respecto a la condición del TDAH en adultos? Lo que se ha revisado en relación a la condición del TDAH en adultos es lo siguiente. Hay algunas personas que dicen respecto al TDAH en adultos, mencionan, bueno, seguramente cuando era niño pudo tener TDAH, pero ahora que es adulto, ya no va a tener TDAH. Y de hecho ese es un mito que suele aparecer en consulta. Cuando le preguntamos a papá, cuando le preguntamos a mamá respecto a sus conductas, ellos consideran o mencionan, bueno, yo tenía esto, pero ya me desapareció. Y en realidad no necesariamente es así, pero eso es un mito. Entonces, un punto importante, un primer punto es que el TDAH no desaparece. El TDAH siempre va a estar allí porque es una condición de vida. El TDAH es una condición de vida. Esto significa que nosotros vamos a transitar nuestra vida, nuestro proceso de vida con la condición. ¿Cuál es el propósito de las terapias? Cuando uno inicia terapias eh, psicológicas, el objetivo de las terapias es que la persona pueda aprender a convivir con su TDAH. Ese es el objetivo central, que la persona aprenda a convivir con su TDAH. ¿De acuerdo? Perfecto, genial. Otro punto que también se comenta como moda, o se comenta, perdón, como mito, es el TDAH asociado como una moda. ¿Qué es lo que sucede? A ver, lo que sucede es lo siguiente. Mencionan, o las personas dicen, yo creo que lo que tú dices de esto del TDAH, que es lo que te está pasando, es una moda y esto se te va a curar con pastillas. Y eso también es un mito. ¿Por qué? ¿Por qué es un mito? Porque las pastillas, nuevamente, y partiendo de lo que habíamos hablado hace un momento atrás, las pastillas, si bien disminuyen cierto grado de sintomatología del TDAH, no es que desaparezca, porque recuerden que el TDAH es una condición de vida. Dato importante aquí de esta conversación, el TDAH es una condición de vida. ¿Qué es lo que hacen las terapias? Lo que hacen las terapias es el poder generar que la persona pueda aprender a convivir con su TDAH. Dato importante, ¿ok? Ahora, hay otras mitos relacionados a lo que se vincula respecto a la condición de TDAH en adultos, y es que algunas personas dicen, bueno, si él tiene TDAH, si el adulto tiene TDAH, seguramente va a tener dependencia a algún tipo de sustancias, algún tipo de consumo de alcohol o algún tipo de estimulante a nivel cognitivo. Y eso también es
no necesariamente es verdad. Y ahora les cuento por qué. Las personas con TDAH, efectivamente, adultos, tienen cierta eh, predisposición a poder presentar alguna, pues, alguna compatibilidad o a poder desarrollar algún tipo de conducta interferente. Y aquí recalco mucho la palabra de posibilidad. Como nos comentan por acá, y de hecho me gustaría también saber por aquí, respecto a ustedes, en este caso, ¿a ustedes les ha pasado o han notado esta condición en el entorno? Puede suceder. De hecho, por acá por una de las plataformas me dicen que sí, mi hijo tiene TDAH. Y el TDAH es una condición frecuente, de hecho. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede por aquí? Lo que sucede es lo siguiente. Dentro de la condición de TDAH, muchas veces se puede pensar que la persona va a desarrollar algún tipo de condición o algún tipo de dependencia de alcohol, pero no necesariamente eso es cierto, como les comentaba. Pasa en el TDAH de que hay una predisposición, o sea, podría, pero ¿de qué depende de que la persona pueda generar alguna dificultad adicional? Depende mucho de los sistemas de apoyo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros, papá, mamá, eh, sistema de apoyo, esposo, esposa, son una fuente de apoyo importante, la persona obviamente no es que vaya a desarrollar alguna condición adicional al TDAH. Bien, ahora, otro punto importante, de hecho lo comentaba hace un momento atrás, era en relación a las terapias. Nuevamente, acá recalco mucho porque papás, porque mamás preguntan, cuando los pequeños, sobre todo pequeños, inician terapia psicológica, comentan, ok, psicólogo, ya, mi hijo va a empezar terapias. Excelente, va a empezar terapias, pero quiero saber cuándo el TDAH va a desaparecer. Y esto es importante tener en consideración porque no solamente este pensamiento se nota en adultos, en niños, perdón, sino también se observa en adultos. ¿Y qué es lo que sucede? Dato a tomar en consideración. Como les decía, el TDAH no es que vaya a desaparecer, sino es que la persona aprende a convivir con esta condición de vida. Todo lo que les he mencionado son mitos que hay que, de alguna manera, el poder considerar al momento de hablar del TDAH. Como les digo, en el marco de la concientización del TDAH, del Día Mundial del TDAH, que es el 13 de julio, es importante conocer justamente de qué se trata esta sintomatología, por qué las personas tienen este comportamiento y qué es lo que se tiene que hacer, en efecto. ¿Por qué? Porque el hecho de comprender a la persona permite que nosotros podamos tener una mejor calidad de convivencia. Muchas veces que esposo, que esposa comprendan el TDAH de su pareja, ayuda al nivel de bienestar de la otra persona, en el caso de adultos. Muchas veces los niños, los más pequeños, cuando reciben la condición y que se les informe, dependiendo la edad, también es un factor a tomar en consideración. De hecho, me dicen por aquí, me hacen un comentario, dice, ejemplo en adulto. De hecho, Víctor, les comento por aquí, ahorita voy a comentar algunos indicadores relacionados a la sintomatología del TDAH. Pero, o sea, lo importante aquí, lo importante y para cerrar ese punto, es que nosotros aprendamos, este espacio que estamos teniendo en este momento, sirve para que ustedes puedan conocer un poco más de la condición. Ese es el objetivo principal, que se conozca más de la condición. ¿De acuerdo? Por aquí. Ok, vamos a ver. No sé si se me escucha correctamente. Sí, creo que sí. Genial, perfecto. A ver, coméntenme por acá también si se me escucha correctamente, por favor. Ya, perfecto. Entonces, hablemos un poco acerca de la problemática que me comentan también por aquí. ¿Qué es lo que sucede? A ver, muchas veces nosotros nos vamos a topar con la persona con TDAH, ¿de acuerdo? O de repente a ti, que me estás escuchando, probablemente podría también sucederte esto, y justamente esta charla tiene como objetivo el que tú puedas identificar si quizás te está pasando esto, el poder entender por qué posiblemente te esté pasando esto. ¿Por qué es importante que tú puedas comprender, posiblemente,
porque esto te va a ayudar también a aceptar ciertas características y obviamente después de conocer, comprender y aceptar, iniciar proceso de tratamiento, pero que tenga evidencia. ¿Ok? Entonces, ese es el punto importante. Ahora, ¿qué es lo que usualmente se observa en los adultos que presentan la condición de TDAH? Número uno, y esto es lo que dicen muchos libros, y de hecho te cito uno que tengo por acá. Bien, en este libro que vemos por aquí, vamos a ver por acá. A ver, en este libro que podemos observar por acá, ¿listo? Vamos a ver. Ok, en este libro que podemos observar por aquí, ¿listo? Ok. En este libro nos habla acerca de cierta sintomatología relacionada al TDAH, ¿de acuerdo? De hecho, este es un libro bastante bueno que tiene herramientas de tipo cognitivo-conductual. Es la guía de afrontamiento, kit de herramientas para el adulto con TDAH. Es un libro bastante bonito, es de manual moderno y es del año, me lo compré el año pasado, es del año 2019. 2019. Ya recuerdo por qué lo compré. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo quería es el poder también tener herramientas para poder seguir implementando los procesos de intervención. Pero volviendo al punto, hay una, dentro de la particularidad clínica o sintomatológica, está relacionada a los problemas de organización. También está la dificultad en el manejo de tiempo. También está la dificultad para poder resolver un problema. Muchas veces cuando tú y yo tenemos que resolver un problema, obviamente lo que se esperaría es que la persona tenga cierto perfil o cierto patrón de decisiones para poder resolver un problema, ¿cierto? Eso es lo que se esperaría. Sin embargo, la persona con TDAH tiene esa dificultad para poder ejecutar correctamente un plan, ajustarlo y tomar una decisión. Muchas veces, muchísimas veces, sucede que la persona con TDAH pierde como que el foco de la actividad y, importante, toma una decisión de forma apresurada. No sé si a ustedes les ha pasado, pueden por aquí también comentarlo, no sé si a ustedes les ha pasado lo siguiente, que les proponen algo y toman una decisión de manera no premeditada. No sé si les ha pasado eso. Les puede haber pasado, puede haber sucedido, ¿cierto? O sea, podría haber sucedido. Si esto se presenta de manera frecuente y no solamente se les presenta en este momento, sino también recuerdan que esto les pasaba cuando eran pequeños, sería un indicador a tomar en consideración. Otro punto importante es el control de impulso. Muchísimas veces cuando el paciente con TDAH viene a consulta, una de las problemáticas frecuentes que plantea es, miren, a mí me cuesta el poder controlar mis impulsos, digo cosas, hago cosas que luego me arrepiento. Le digo cosas a mi esposo, le digo cosas a mi esposa, digo cosas en el trabajo y luego me arrepiento. Entonces, un indicador importante es está relacionado con el control de impulso. Y esto está asociado con el manejo de emoción. Esto significa que, por ejemplo, en la persona con TDAH, por lo general va a suceder que la persona pueda perder el control de sus emociones con facilidad. Esto significa que puede haber sucedido que la persona, ante un evento quizás no tan detonante, la persona pueda perder el control y te pueda decir cosas, te pueda hacer cosas que quizás no siente y luego se arrepiente y te pida disculpas, pero quizás ya las hizo. Entonces, todo este grupo de bloques sintomatológicos que te he comentado se vinculan o se organizan dentro de un manual diagnóstico que nosotros tenemos. De hecho, cuando tú vas a hacer diagnóstico, cuando tú pasas por interconsulta con el médico, en este caso para adultos, el psiquiatra, o en este caso un psicólogo especialista en el análisis de clínico, lo que va a tomar como referencia el profesional son manuales. Necesariamente, el profesional que te va a atender
va a tener como cabecera un manual, ya sea el que estás viendo por acá, para mis amigos les comento, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, texto revisado, que es el DSM-5 TR, o en este caso el CIE-11, si es que nosotros vamos a algún tipo de hospital o algún tipo de centro. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que se presenta generalmente dentro del TDAH? Se presenta, obviamente hay que entender que es una condición, como les decía hace un momento atrás, una condición de neurodesarrollo. Esto quiere decir que la persona no es que haya adquirido el comportamiento, sino hay algo, le vamos a llamar entre comillas, hay algo que provoca que la persona pueda tener dificultades a nivel de inatención o a nivel de hiperactividad impulsiva. ¿Listo? O sea, hay algo que sucede. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ese algo que sucede se explica por una dificultad o una disfunción o una función o un funcionamiento diferente a nivel de un área de nuestra cabecita. Esta área de nuestra cabecita se llama la corteza prefrontal, que si nosotros nos tocamos la frentecita, está en la parte de atrás. ¿Listo? En la parte de atrás de nuestra frentecita, aquí está. Entonces, ¿qué sucede en esta área de corteza prefrontal? Este es el centro que regula, este es el centro de nuestra cabecita, de nuestro cerebro, que regula muchos comportamientos. Entonces, el que hay un funcionamiento diferente va a interferir para que la persona pueda para que pueda manifestar dificultades en relación a la inatención, por eso es lo que les comentaba hace un momento atrás, y también la hiperactividad e impulsividad. Entonces, ya tengo una primera comprensión. ¿Por qué mi esposo pierde el control? ¿Por qué mi esposa le cuesta el poder atender? ¿Por qué mi esposo es un tanto desorganizado? ¿Por qué mi esposo parece tener mucha energía? ¿Por qué mi esposa inicia cosas y no las termina? ¿Por qué mi esposo se mete en muchas cosas, a veces se mete en muchos problemas? Ok, posiblemente podríamos estar hablando de una potencial condición asociada al TDAH en adultos, quizás no diagnosticado cuando era pequeño. ¿Y cómo se explica esto a nivel médico? Por una disfunción a nivel de la corteza prefrontal. Y esta disfunción puede generar una dificultad a nivel leve, casi imperceptible, moderada o grave, o severa en este caso. Dependiendo del grado de severidad, se acompaña el tratamiento psicológico con tratamiento médico. ¿Listo? Perfecto. Ahora, hablemos, porque esto sí es importante y esto sí, porfa, pónganle mucha atención respecto al grupo sintomatológico. Hace un momento atrás conversábamos que el TDAH va a generar una disfunción, un funcionamiento diferente, ¿de acuerdo? En relación a, pues, dificultades en la atención y en el control de impulsos, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Claro está allí? Genial. Ahora, importante, esta condición o esta disfunción, ¿cómo se manifiesta a nivel conductual, a nivel de lo que nosotros podemos observar? Listo. Y aquí sí, por favor, anoten. ¿Por qué? Porque sí sería importante que podamos hacer una autoevaluación un tanto para ver si es que nos está pasando esto. O le está pasando a nuestro esposo o a nuestra esposa. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, anotemos, por favor. Número uno, cometer errores por olvido. Esto quiere decir que muchas de las dificultades que se observan en el TDAH es que la persona comete muchos errores en su trabajo profesional, académico, laboral, de casa. Hay una presencia de errores bastante alta. O lo otro también es que se trabaja un poquito más lento porque la persona demanda mayor concentración porque le cuesta el poder o tratando de evitar cometer errores. Entonces, ese es un indicador importante a tomar en consideración en el TDAH.
Otro indicador importante que se observa es la dificultad en la lectura de instrucciones. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa muchísimo, que cuando yo compro un producto, por ejemplo, les muestro, cualquier producto, de hecho, el que estoy teniendo acá es la cajita de por acá. Ya. Todo producto tiene instrucciones, todo producto. Toda actividad que ustedes hacen, una actividad que demande un esfuerzo cognitivo, seguramente va a tener instrucción. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que usualmente hace la persona con TDAH? Hay una ausencia en la lectura de instrucción. Esto quiere decir que el leer instrucciones demanda que nosotros le dediquemos más tiempo a la tarea. Y propio de la condición, hay una evitación de estar más enfocado, muy enfocado en una determinada tarea. Cuesta un poco más. Y esto se asocia con el hecho de poder pasar por alto detalles o invertir más tiempo en poder prestar atención a detalles. Y aquí es importante. ¿Por qué? Cuando parejas vienen a consulta o esposos o esposas vienen a consulta, comentan, licenciado, tengo dificultades con mi esposo, con mi esposa. ¿Por qué? Porque yo le digo que haga algo y no me presta atención, hace otra cosa. Yo le digo que meta la ropa blanca y él mete la ropa de color. Yo le digo que no vaya a combinar el color con los blancos y lo combine. Yo digo que hemos quedado en que vamos a comer, por ejemplo, pastas y ya estábamos organizados para comer pastas, pero no, se le olvidó. Hizo otra cosa, se ensancochó papa. Entonces hay una dificultad para poder centrarse en detalles pequeños o en este caso tratar de invertir más tiempo para poder prestar atención a detalles. Es un dato importante a que tengamos en consideración. Distracción con facilidad. De hecho, yo en este momento yo estoy trabajando con dos cámaras. Una cámara para conversar con ustedes y otra cámara desde mi celular para poder conversar también con la comunidad que estamos en TikTok. Entonces, una persona con TDAH va a tener distracciones con facilidad. De hecho, si es que pasa un objeto o algo, es posiblemente probable que la persona se distraiga con facilidad, porque es una tarea de alta exigencia. A veces sucede, y esto les puede, igual y pónganse a hacer el ejercicio, igual y sucede que, por ejemplo, no sé si les ha pasado, que por ejemplo ustedes le dicen cosas a sus esposos o esposas y ustedes dijeron, ya está, yo ya le dije todo lo que tenía que hacer. Y luego tu esposo o tu esposa te pregunta algo de lo que tú le has dicho. No sé si esto les ha pasado alguna vez. Me gustaría leerlos en los comentarios. ¿Sí? ¿Les ha pasado esto alguna vez? Ustedes le dicen algo a su esposo, a su esposa, a su hermano, a su hermana, eh, y les vuelve a preguntar de lo mismo. ¿Les ha pasado eso? Sí, me dicen por acá, sí, pasa constantemente, por acá me dicen también. Sí, efectivamente. Ya, y este es un indicador también a considerar dentro de la condición diagnóstica del TED. ¿De acuerdo? Perfecto. Y la dificultad para poder concentrarse. Y esto es una manifestación conductual que se observa muchísimo en las personas con TDAH. Cuando estamos hablando o cuando están hablando, el tema de poder involucrarse por mucho tiempo en una conversación es algo retador para las personas con TDAH. Y seguramente les ha pasado que cuando ustedes, por ejemplo, conversan con una persona potencialmente con un diagnóstico de TDAH, lo que sucede es que la persona se aburre con facilidad. Está haciendo cosas, lapicero, checando el celular, pero le quiere prestar atención. O en todo caso le presta atención, pero le presta atención por pues, 10 minutos, poquito tiempo. Esto es un indicador a tomar en consideración. La dificultad para poder concentrarse es un indicador a tomar en consideración. ¿Qué otros indicadores vemos por acá? Hacer varias cosas a la vez.
De hecho, yo hago muchas cosas a la vez. De hecho, yo soy una persona que tiene la condición de TDAH. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de las estrategias o herramientas. Pero, ¿qué es lo que sucede en mi caso? Y por eso les hablo mucho desde el conocimiento, tanto profesional, porque soy especialista en neurodesarrollo, pero también como una persona con TDAH, es que muchas veces sucede que nosotros como personas queremos hacer muchas cosas a la vez, pero esto se puede confundir con lo que actualmente se vive en nuestra sociedad, que se llama el multitasking, el hacer múltiples cosas a la vez. Sin embargo, el hecho de hacer múltiples cosas a la vez se manifiesta o se complejiza porque cuesta terminar todas esas cosas que hemos empezado. Por ello, es que ustedes pueden observar a las personas con TDAH que inician muchas cosas y no las cumplen o no las terminan. Se inscriben en un curso y no lo terminan. Se inscriben en el gym y no lo terminan. Se comprometen con muchas cosas y a veces cuadran o chocan tiempos. Son indicadores a tomar en consideración. El hecho de perder cosas que son importantes para uno o el hecho de dejar en otros lados, en otros espacios, las cosas o elementos importantes. Llave, celular, cuaderno de anotaciones, sus medias, su ropa interior, sus casacas, dejarlo en cualquier lado y olvidarse de que lo han dejado en cualquier lado, y esto dificulta mucho el proceso de adaptación, porque esto puede generar incomodidad en la pareja o en la familia. Es un indicador a tomar en consideración. ¿De acuerdo? Perfecto. Y a nivel de hiperactividad e impulsividad, ¿qué es lo que podemos observar? Lo que les mencionaba. El hecho de dificultarse el poder mantenerse en una actividad por mucho tiempo genera que la persona con TDAH compense ese sobreesfuerzo de estar tratando de mantenerse en una actividad por mucho tiempo haciendo otras cosas, moviendo el lapicero, cogiendo el, cogiendo el audífono, probando el audífono, moviendo el audífono, moviendo el celular, parándose para poder mutear la TV, parándose, organizando cosas. ¿Por qué? Porque le llama la atención cualquier estímulo con el propósito de poder satisfacer esa necesidad que tiene de poder pararse de una manera funcional. El hecho de abandonar un trabajo o abandonar o cambiar de trabajo o pararse constantemente en la oficina, en las clases, no estar quietos, o tolerar muy poco tiempo el hecho de poder estar sentados, la necesidad de tener que pararse, a veces de manera funcional o a veces de manera disfuncional. Les cuento, por ejemplo, que a mí me pasaba en la U, eh, de hecho, antes sin conocer o comprender la condición diagnóstica, que yo me paraba constantemente, tanto en clases chéveres como en clases no tan chéveres. Me paraba y salía de la universidad y de la clase. Necesitaba salir en una clase de 2 horas, mínimamente unas 4 veces, 5 veces en promedio. En el trabajo, de hecho, yo tuve la oportunidad de prestar servicios en el Ministerio de Educación. Me paraba, yo ya tenía mis periodos de pararme. Cuando hago un trabajo ahora en home office, hago coordinación en el equipo con planificación, ya he aprendido obviamente habilidades para poder regular mi inquietud. Trato de tener solamente los elementos que necesito en el momento, porque esa es una medida de control, que ya la vamos a ver a continuación. Otra cosa que sucede en el TDAH, por ejemplo, es la interrupción de manera frecuente en las conversaciones. El estar ocupado haciendo múltiples cosas también es una manifestación conductual, y el decir o hacer cosas sin analizar consecuencias. Lo que les mencionaba respecto a el analizar consecuencias posteriormente por la hiperactividad o por la impulsividad que presente el adulto con TDAH. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en consideración, y ya vamos llegando a la parte pues, final, es importante conocer, después de lo que hemos ido escuchando, que la condición de TDAH
pues afecta a la persona en mayor o menor medida si es que, número uno, no comprende o no tiene la información correcta respecto a la condición que le está pasando, que le está sucediendo. Uno. Dos, es importante que si va a iniciar un proceso terapéutico a nivel psicológico, pues pueda llevar terapia basada en evidencia, basada en espacios o basada en procedimientos que tengan justamente resultados. Entonces, ¿qué es lo que dice las investigaciones respecto a los resultados o al impacto que tienen las terapias psicológicas? ¿Ya? Lo que dice es lo siguiente, que para el abordaje de pacientes con TDAH, de hecho se hizo una revisión sistemática, una revisión de muchos documentos en el año 2021. ¿Y qué es lo que se encontró? Lo que se encontró es que de todas las terapias que se habían revisado, la terapia que tenía mucho más evidencia o que tenía mejores resultados era la terapia cognitivo-conductual. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, pasamos un proceso de diagnóstico, nos dan la confirmación de un presuntivo o de un TDAH, ya sea inatento o hiperactivo impulsivo, el tipo de terapia más recomendada para el paciente o para la persona con TDAH es la cognitivo-conductual, porque es la que tiene más estudios y la que tiene más evidencia. Ahora, ¿qué más encontró este estudio, esta revisión sistemática? Lo que encontró, porque esto es importante para que ustedes puedan tomar decisiones, lo que encontró fue que el promedio de sesiones para poder empezar a ver resultados dependiendo de la particularidad del paciente era de 12 a 30 sesiones. Ya, ¿por qué recalco esto? Y de hecho esto lo conversaba con una colega, creo que está por aquí, mi colega Angie, que trabaja conmigo en el departamento infanto-juvenil, y hablábamos de esta quizás mito que a veces puede tener el paciente respecto al tratamiento. En el caso del tratamiento psicológico, es un tratamiento que está enfocado en conducta, está enfocado en desarrollo de habilidades que le permitan regular conducta, ¿de acuerdo? Entonces, para poder instaurar una conducta o reaprender una nueva conducta, la persistencia y la constancia es un factor fundamental. ¿Qué significa esto? Y es algo, voy a aplicar lo que les digo a los pacientes con los que me toca trabajar. Esto es como ir al gimnasio. Terapia en psicología es como ir al gimnasio. ¿Cómo así? ¿Cómo así el ir al gimnasio? Mira, si yo quiero sacar así un enorme brazote, de hecho, bueno, todavía no lo tengo, para poder lograr esto, ¿sería solamente válido o pertinente con una sesión? Obviamente que no, no se puede. Si yo voy una hora al gimnasio, ya está, sacaré punche, sacaré brazote. No, no puedo sacar brazos con una sesión. Si voy 12, 30 sesiones, ¿podré obtener resultados? Claro, pero ¿de qué depende que yo obtenga resultados? No solamente de lo que yo haga una hora en el gimnasio, sino de lo que yo pueda hacer en casa, del cuidado o el entrenamiento encubierto que yo tenga en casa, del aprender o aplicar las habilidades que me enseñó mi instructor en el gimnasio en casa. Eso mismo sucede con la efectividad de las terapias. Las terapias no funcionan en psicología porque se tienen que trabajar conductas, no funcionan en la medida que la persona no practique la habilidad que se le enseña. Si es que no practica la habilidad, probablemente el tratamiento pues, se amplíe, 42, como dice por acá, 62 sesiones, depende mucho de la persona y del compromiso que tenga en el procedimiento de trabajo. ¿Ok? Perfecto, genial, listo. Pues nada, ha sido un placer. Voy a detener por aquí. Vamos a detener. Y me gustaría saber, perfecto, me gustaría saber, listo, por acá. Me gustaría saber si es que hay alguna